Bueno, buenos días compañeros. ¿Sí me escucho? Sí. Tamaño vocerrón, sí se escucha, ¿cómo no? Eh, bueno, nosotros les vamos a hablar de los metabolitos secundarios. El equipo está integrado por Hugo Chávez, José Cruz, Juan López, Rodrigo Pérez, por su servidor y por Fernando Vela. Bueno, para empezar les mostramos un esquema de lo que es el metabolismo, en donde se aprecia los procesos anabólicos y catabólicos, en donde se construye y consume energía. Bueno, se construyen diversas moléculas y a través de estas se consume energía, o procesos catabólicos en donde estas moléculas se destruyen y pues se libera energía. Para empezar, el metabolismo primario es esencial para las vías bioquímicas que controlan el crecimiento de la planta y pues son esenciales en todos los organismos autótrofos, las plantas, y pues a partir de estos se forman o de estos se derivan lo que son los metabolismos secundarios. Estos no suelen ser esenciales para las plantas, pero sí cumplen algunas funciones. Las más relevantes son para dar olores, colores, sabores y hasta propiedades medicinales. Se dice que los metabolismos secundarios funcionan principalmente para que haya una interacción de la planta con su ambiente. Entonces es su medio para adaptarse a su ecosistema. En los últimos años su estudio ha tenido una gran relevancia y pues por eso es importante que hablemos de esto en estas diapositivas. Bueno, como ya lo dijo mi compañero, además del metabolismo primario que está presente en todos los seres vivos, las plantas tienen otras rutas metabólicas que les permiten producir y acumular compuestos de naturaleza química diversa. Estas rutas constituyen el metabolismo secundario. Del metabolismo secundario se originan los metabolitos secundarios, los cuales son un conjunto de procesos mediante los cuales se generan sustancias que no forman parte del metabolismo primario, como es la fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, la translocación y la asimilación de nutrientes. Estos metabolitos secundarios poseen características muy variadas, así como una extrema complejidad química. A diferencia de los metabolitos primarios, como es la clorofila, a los metabolitos secundarios no fue posible asociarlos durante mucho tiempo con los procesos fisiológicos básicos de las plantas y se les consideraba como errores del metabolismo primario, como sustancias de desecho o sobrantes metabólicos. Fue el médico alemán de origen prusiano Alberto Kossel quien en 1891 se refirió a ellos como metabolitos secundarios. Más adelante, Miriam y Jeffrey se dedicaron a estudiar más profundamente los compuestos secundarios de las plantas y fueron ellos quienes encontraron una estrecha relación de los metabolitos secundarios y la capacidad de la planta para protegerse contra el ataque de herbívoros y patógenos. Después de reconocer este papel ecológico para los metabolitos secundarios, resurgió el interés por el estudio de este en un número más amplio de especies de plantas. En esta búsqueda se descubrieron enzimas y rutas bioquímicas específicas para la síntesis de diversos compuestos secundarios. Bueno, como lo dije anteriormente, los metabolitos secundarios son compuestos químicos sintetizados por las plantas que son producto del metabolismo secundario. Su ausencia no tiene que ver con las funciones vitales de la planta, pues no son esenciales para ella. Estos se vinculan a la relación con el medio ambiente y sus exigencias ecológicas.
Los metabolitos secundarios presentan una distribución restringida en el reino vegetal, es decir, no todos los metabolitos secundarios se encuentran en todos los grupos de plantas, se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada, estando a menudo su producción restringida a un determinado género de plantas, a una familia o incluso a algunas especies. Los metabolitos secundarios en las plantas pueden hacer que su supervivencia sea más fácil, ya que cumplen funciones de protección contra el ataque de herbívoros y patógenos. Por ejemplo, la producción de taninos en las hojas y frutos hace que tengan un sabor amargo, la cual reduce la apetitividad, presentando así una defensa natural contra los herbívoros. De igual forma, la producción de flavonoides son los pigmentos naturales responsables de la coloración de las flores y frutos, actuando así como atrayentes de animales para la polinización y la dispersión del fruto y la semilla. Igual cumplen una protección contra plagas. Por ejemplo, las plantas producen y liberan sustancias volátiles que se evaporan fácilmente, llamados aceites esenciales. Estas las podemos encontrar en las flores, hojas, yemas, tallos, en las semillas, en las raíces y en la corteza de los vegetales. Estos aceites consiguen repeler y envenenar depredadores y plagas tales como virus, bacterias, microbios e insectos, aunque igual sirven para atraer animales benéficos como los polinizadores. Igual la protegen a las plantas contra la radiación solar. Los flavonoides, además de atraer polinizadores, igual de proteger a la planta de la radiación solar, son utilizados por la planta como filtro, ya que absorben y disipan la energía solar, evitando daños en los tejidos internos sin alterar la fotosíntesis. Los metabolitos secundarios igual inhiben la existencia de especies competitivas, así asegurando su nicho ecológico. Los factores y elementos del clima que influyen en la producción de metabolitos secundarios. Bueno, es la temperatura, es el elemento del clima de mayor importancia para el desarrollo de los metabolitos en las plantas. Por ejemplo, las plantas que se desarrollan satisfactoriamente durante el verano, en el invierno su crecimiento se disminuye y es propensa al ataque de plagas. Igual la lluvia ejerce efectos importantes sobre la vegetación, como su influencia sobre la humedad y sus efectos relacionados con las propiedades de retención de agua por el suelo. Por ejemplo, una lluvia continua en las plantas puede llevarla a una pérdida de sustancias tanto en las hojas como en las raíces. Bueno, estos procesos degradadores pueden originar metabolitos cada vez más simples, los cuales perderían toda su actividad biológica. Pero como lo dije antes, su ausencia en las plantas no representa un peligro para ellas, pero para nosotros sí, ya que tienen un importante valor medicinal y económico. Son de uso en la industria cosmética, alimenticia y farmacéutica. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunas características de los metabolitos secundarios, aunque ya se mencionaron algunas. El principal rol metabólico de estas sustancias es la protección frente al ataque de herbívoros y las infecciones microbianas o virales. Asimismo, funcionan como atrayentes de insectos polinizadores y como agentes de competición planta a planta. Los metabolitos secundarios se clasifican en dos grandes grupos: los que contienen nitrógeno
que incluyen a los alcaloides, los aminoácidos, aminas, glucósidos, cianogénicos y glucosinolatos, y los no nitrogenados. Estos se dividen en terpenoides, poliacetilenos, policétidos y fenilpropanoides. Como ya habían mencionado los compañeros, esta tiene una función protectora contra depredadores, así como repelentes, por lo que sus hojas, en parte, bueno, también lo que sería su tallo, poseen sabores amargos, haciéndolas indigestas o, en su caso, venenosas. Los metabolitos secundarios se sintetizan dependiendo de la etapa fenológica en la que se encuentra la planta, es decir, cuando estas empiezan a ser sintetizadas desde la etapa juvenil y cuando es que ya pueden sufrir ataque de animales o incluso los patógenos y las bacterias. Estos reciben la denominación de productos naturales, ya que tienen un importante y significativo valor en la medicina y en la economía. Y pues su uso se puede ver en la industria de cosmética, la alimentaria y la farmacéutica. Un gran número de estos productos naturales ya se utilizaban desde la medicina antigua, combatiendo enfermedades, y se utilizan en la actualidad como medicamentos, resinas, gomas, potenciadores de sabor, aromas, colorantes. Los metabolitos secundarios se pueden encontrar en los tejidos adultos de las plantas. Según lo investigado, estas, como ya se presentan principalmente en las hojas, que son lo que atacan tanto los animales, es decir, sus depredadores, como las bacterias o las enfermedades. Su funcionamiento se basa en su estructura química. Esto va dependiendo de qué tipo de metabolitos secundarios son los que contienen, logran sintetizar, ya que, como se había mencionado, esto solo se presenta en muy pocas especies debido a la situación, ya sea que sean propensas al ataque de plagas, por lo que su característica es sintetizar metabolitos secundarios. La síntesis de metabolitos secundarios dependen de la etapa de desarrollo de la planta y sus niveles constitutivos. Solo se incrementan como parte de la respuesta al estrés abiótico o biótico. Este aumento en los niveles de metabolismo secundarios es importante para la supervivencia de las plantas, ya que su síntesis se deriva del metabolismo primario y porque algunos compuestos son tóxicos para la misma planta. Para continuar, yo les hablaré acerca de uno de los principales grupos de metabolitos secundarios. Este es el caso de los compuestos fenólicos. Estos compuestos orgánicos poseen en su estructura al menos un grupo fenol, es decir, un anillo aromático unido al menos a un grupo funcional. En la imagen podemos observar dos formas de representar una molécula de fenol. Y es importante resaltar que los compuestos fenólicos tienen una alta capacidad antioxidante, por lo que poseen mayor capacidad de donar electrones y neutralizar radicales libres. En general, son sintetizados por una de dos vías biosintéticas, la ruta del ácido shiquímico o la ruta de los poliacetatos. Incluso por ambas, es el caso de los flavonoides, que como podemos observar en el esquema se encuentra entre ambas rutas. La ruta del ácido shiquímico viene desde la ruta eritrosa 4-fosfato, es decir, desde la ruta de las pentosas fosfato.
y de la ruta que tiene que ver con el ácido fosfoenolpirúvico de la glucólisis, que como ya sabemos es la ruta metabólica encargada de oxidar glucosa con el fin de obtener energía. Entonces, estas dos rutas del metabolismo primario se unen para formar una ruta del metabolismo secundario. Así, dando origen a los precursores de los compuestos fenólicos, es decir, la fenilalanina, la tirosina, el ácido cinámico, para posteriormente originar a los compuestos fenólicos tal cual, ya sea fenoles simples, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos, taninos. Mientras que la ruta de los poliacetatos viene a partir de la coenzima A, dando origen a las quinonas. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a sus características generales, se puede decir que contienen un anillo aromático con un grupo OH, es decir, un fenol. Son de familia heterogénea, suelen ser ácidos, solubles en agua y pueden formar puentes de hidrógeno. También pueden establecer interacciones con grupos peptídicos, es decir, con los taninos. Como ya lo mencioné, son muy susceptibles a la oxidación. La mayoría son derivados de los fenilpropanoides y hay de estructuras monoméricas como los lignanos y poliméricas como la lignina o taninos. En el caso de los polifenoles, es decir, aquellos que poseen más de un fenol por molécula, se pueden clasificar debido a su estructura en flavonoides y no flavonoides. Los flavonoides, donde dos grupos bencénicos o anillos aromáticos están unidos por un puente tricarbono. Y en el caso de los no flavonoides, nos encontramos con dos subgrupos, los fenoles no carboxílicos y los ácidos fenoles. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los flavonoides nos encontramos a los flavonoles, las antocianinas, los taninos e isoflavones. Mientras que dentro de los no flavonoides nos encontramos con los hidroxibenzoatos como el ácido gálico, hidroxinamatos y el estilbenos como el resveratrol. En cuanto a sus principales funciones, estas cumplen como pigmentos. Por ejemplo, las antocianinas pueden proporcionar un color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos. Las flavonas, los flavonoles y también las chalconas, que están muy presentes en las flores. Como sustancias defensivas, es el caso de las fitoalexinas, que son sintetizadas por la planta luego de una infección microbiana. O también pueden ser tóxicas, como los taninos y la cumarina. Esta última presente en pastos y tréboles. Y pueden llegar a ser bastante peligrosos para el ganado, ya que pues si la consumen puede provocarles hemorragias internas. Cumplen como reguladores debido a la interacción planta-microorganismo, como lo que ocurre con los rizobios. Estos son bacterias presentes en las raíces de las
leguminosas y pues tienen la función de fijar nitrógeno en el suelo. También funcionan como protectores frente a rayos UV, cumplen como sustancias alelopáticas como el ácido cafeico y el ácido ferúlico. Estos traen beneficios a la salud y pues cumplen con una función estructural. Es el caso de las ligninas y subrinas presentes en la pared celular vegetal. Seguimos con el grupo más numeroso de los metabolitos secundarios, los terpenos o terpenoides. La mayoría de las plantas sintetizan y liberan terpenos. Estos son compuestos orgánicos, aromáticos y volátiles que desempeñan diversas funciones ecológicas y que tienen importantes repercusiones ambientales. Los terpenos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, sobre todo en los vegetales, en donde muchos de sus olores y colores característicos se deben a la presencia de estos compuestos. También son hidrocarburos que pertenecen a la familia de los alquenos, alcoholes, ésteres, éteres, aldehídos y cetonas. Los terpenos se derivan de la fusión de unidades de 5 carbonos llamada isopreno. En la imagen adjunta podemos observar a la molécula del isopreno. La siguiente diapositiva, por favor. La ruta biosintética de estos compuestos da lugar tanto a metabolitos primarios como a secundarios, que son de gran importancia para el crecimiento y la supervivencia de las plantas. Entre los metabolitos primarios encontramos a las hormonas, como las giberelinas, el ácido abscísico y las citoquininas. Los carotenoides, las clorofilas y las toquinonas que participan en la fotosíntesis, las ubiquinonas que participan en la respiración y los esteroles que son de gran importancia en la estructura de las membranas. En la imagen adjunta podemos observar algunos metabolitos secundarios como el pineno, que está presente en las hojas del pino, el linalol, que está presente en la lavanda, el cariofileno, que está presente en la pimienta negra, el mirceno, que está presente en el lúpulo, y el limoneno, que está presente en todos los cítricos. La siguiente diapositiva, por favor. La síntesis de terpenos. Los terpenos se sintetizan a partir de metabolitos primarios por 2 rutas. La primera ruta es la del ácido mevalónico. Esta se realiza en el citoplasma, en donde 3 moléculas de acetil-CoA se condensan hasta formar ácido mevalónico. Este ácido mevalónico reacciona hasta formar el isopentenil difosfato. La otra ruta, la segunda, es la ruta del metileritritol fosfato. Este proceso se realiza en los cloroplastos y de igual manera forma isopentenil difosfato. Estas 2 rutas van a coincidir para generar terpenos. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las principales funciones de los terpenos encontramos que brindan protección frente a los insectos y animales herbívoros. Para esto, las plantas reaccionan produciendo sustancias que inhiben la depredación, repeliendo a los insectos y a los animales herbívoros. También brindan protección frente a las temperaturas elevadas. Las plantas, a medida de que notan el incremento de la temperatura, empiezan a sintetizar terpenos. Estos terpenos sintetizados se evaporan y crean corrientes de aire que enfrían la planta y reducen la transpiración. Y de esta manera ayudan a resistir las elevadas temperaturas sin sufrir desecación. Y por último, se encarga de la coloración y aromatización de las plantas, ya que estos terpenos se encuentran generalmente en las hojas y flores de las plantas. La siguiente diapositiva, por favor. Los terpenos se clasifican de acuerdo al número de unidades de isopreno. Primero tenemos a los monoterpenos. Está constituido por 2 unidades de isopreno, es decir, 10 carbonos.
Dentro de ellos encontramos a los constituyentes de aceites esenciales como el limoneno y el mentol. Estos son los responsables de los olores y sabores característicos de las plantas que actúan, y algunos de estos compuestos actúan como repelentes de insectos o insecticidas. Después tenemos a los esquiterpenos, constituidos por tres unidades de isopreno. Dentro de este grupo encontramos al ácido abscísico, que juega un papel importante en la defensa debido a su sabor amargo. Después encontramos a los diterpenos, que están constituidos por 4 unidades de isopreno. En este grupo encontramos a las gibberelinas y al fitol, que tienen una cadena abierta que forman parte de la estructura de las clorofilas. Después, los triterpenos están constituidos por 6 unidades de isopreno, y dentro de estos grupos encontramos a los esteroides y a los esteroles. Los esteroles en las plantas forman parte de las membranas y determinan su viscosidad y su estabilidad. Un ejemplo de un esterol es el colesterol, que está presente en las plantas, aunque en trazas. Por esta razón, los aceites vegetales se etiquetan como libres de colesterol. Y seguimos con los tetraterpenos, que está constituido por 8 unidades de isopreno. En este grupo encontramos a los carotenoides, que funcionan como pigmentos naturales en muchas especies vegetales fúngicas y bacterianas. Y por último tenemos a los politerpenos, cuando están constituidos por más de 8 unidades de isopreno. En este grupo encontramos al caucho y a la gutapercha, que son de gran importancia económica para el hombre. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y por último, las características generales de los terpenos. Como ya lo había mencionado, son el grupo más numeroso de los metabolitos secundarios, con más de 40.000 moléculas diferentes. Además, son insolubles en agua, son las sustancias que le dan aroma a las plantas, también son los principales componentes de los aceites esenciales. Algunos tienen características antibacterianas y farmacéuticas, y son moléculas hidrocarbonadas insaturadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen dobles enlaces en algunos de sus átomos de carbono. Y estos compuestos se encuentran en todos los organismos vivos, sobre todo particularmente en los aceites esenciales de muchos de los vegetales. La siguiente, por favor. Los alcaloides. A diferencia de la mayor parte de los grupos de productos naturales, los alcaloides son química y biológicamente muy heterogéneos. Forman el grupo de sustancias vegetales secundarias más representativo, numeroso y diverso. Debido a su diversidad, los alcaloides son muy difíciles de definir de forma general y precisa. No obstante, los alcaloides presentan unos caracteres comunes que los diferencian de los demás compuestos secundarios. Son moléculas orgánicas más o menos complejas, de carácter básico, por la presencia en ellas de uno o más átomos de nitrógeno, formando parte de un heterociclo. Se sintetizan de aminoácidos o de sus derivados inmediatos. Su presencia en las plantas es limitada a determinados grupos taxonómicos. Finalmente, son sustancias con cierta toxicidad, preferentemente activas sobre el sistema nervioso central. Ahora, los alcaloides son compuestos heterocíclicos, como ya lo mencioné, que generalmente se sintetizan a partir de aminoácidos. Cabe resaltar que existen 20 aminoácidos que forman a las proteínas y se dividen en aminoácidos esenciales y no esenciales. Esto ya lo vimos en unidades pasadas. Estos aminoácidos son tales como el triptofano, la tirosina, la fenilalanina, la lisina, la arginina y ornitina, solos o combinados con terpenoides. También se pueden derivar de purinas y del acetato de policeto. Siguiente, por favor.
Algunas características de los alcaloides son, una, es que son compuestos orgánicos. Su estructura molecular es compleja. Se forman a partir de aminoácidos. Son de origen vegetal, pero ojo, no todos los alcaloides que se encuentran, no todos los alcaloides se encuentran en las plantas. También se pueden encontrar en algunos animales, bacterias y virus, pero esto en menor proporción. Son sustancias nitrogenadas. Poseen un nitrógeno heterocíclico en su estructura proveniente de un aminoácido. Recordemos que los compuestos heterocíclicos son compuestos químicos cíclicos en los cuales los átomos miembros del ciclo pertenecen a dos o más elementos distintos. Y finalmente, son altamente tóxicas. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos son, empezamos con la nicotina. Se encuentra principalmente en la planta de tabaco, Nicotiana tabacum. La nicotina tiene mayor concentración en las hojas, constituye cerca del 5% del peso de la planta y del 3% del peso del tabaco seco. La nicotina es muy efectiva contra las plagas de las plantas. Un claro ejemplo es que la cantidad de derivados de nicotina que se acumulan en las hojas heridas basta para reducir el consumo y el crecimiento de las larvas de Manduca sexta, que es una plaga del tabaco. Siguiente, por favor. Sanguinarina y berberina. La sanguinarina se encuentra principalmente en las plantas de Sanguinaria canadensis, y la berberina se encuentra principalmente en la planta de Hydrastis canadiensis. He de recalcar que se puede encontrar en otras plantas como la amapola, pero solo en algunas zonas de esta planta. Siguiente, por favor. La berberina, palmatina y sanguinarina son alcaloides isoquinoleicos tóxicos a insectos y vertebrados, pero también inhiben el crecimiento de bacterias, hongos y virus. Estos alcaloides reaccionan con grupos aniónicos y grupos nucleofílicos de aminoácidos o de otras moléculas como receptoras y enzimas, inhibiendo su función. Los receptores adrenérgicos, nicotinérgicos, muscarinérgicos y de la serotonina son blancos de unión de estos compuestos. Asimismo, inhiben a las enzimas necesarias para la síntesis y el rompimiento del neurotransmisor acetilcolina, impidiendo la transducción de la señal neuronal de los insectos y vertebrados. La interacción de estos alcaloides con el DNA, las proteínas y las enzimas de transcripción contribuye a los efectos aleloquímicos y tóxicos contra bacterias, hongos, virus, insectos, vertebrados y otras plantas. Siguiente, por favor. Betanina. Se encuentra principalmente en la planta de betabel, Beta vulgaris. Las betacianinas son cromoalcaloides que dan una pigmentación rojo-violeta a las plantas del orden Caryophyllales. Estos compuestos presentan una actividad antioxidante en ensayos in vitro usando sistemas de origen animal. Siguiente, por favor. En general, la actividad antioxidante de las betacianinas es mayor a la de otros compuestos antioxidantes conocidos, tales como el ácido ascórbico, la catequina, la rutina y el alfa-tocoferol.
Recientemente se mostró que cuando las hojas de betabel son heridas o infiltradas con bacterias, o bien con un sistema que genera H2O2, se induce la síntesis de betacianinas. Por su capacidad antioxidante, los autores proponen que las betacianinas quizás atrapen el exceso de hero producido bajo estas condiciones de estrés y así contribuyan a mantener el estado de oxidorreducción que es tóxico para la célula misma. Hay muchos más ejemplos como la quinina, que se utilizan como antimalárico o antiséptico. También está la capsaicina, y este se encuentra principalmente en el chile, que es un compuesto de defensa. Hay un sinfín de ejemplos. Siguiente, por favor. En síntesis, por su similitud química a las moléculas que participan en la transmisión de las señales del sistema nervioso, el efecto tóxico de los alcaloides radica en su capacidad de bloquear neuroreceptores intermediarios de la transducción de la señal neuronal y los canales iónicos de vertebrados e insectos, mientras que sus efectos inhibitorios del crecimiento de microorganismos patógenos están dados por su capacidad de intercalarse con el DNA, de detener la síntesis de proteínas, inducir la apoptosis e inhibir las enzimas del metabolismo de carbohidratos. Siguiente. Bueno, como ya se había mencionado, algunos compuestos de los metabolitos secundarios no siempre tienen efectos positivos en los organismos, ya que su principal función son la de defensa. Uno de estos casos son los glucósidos cianogénicos. Estos, siguiente diapositiva, por favor. Estos son toxinas vegetales y que derivan de aminoácidos y pues como les mencioné, funcionan de defensa de la planta. Al ser consumidos por los organismos y entrar en contacto ya sea con la saliva o con algunos fluidos, estos se hidrolizan y liberan lo que es el ácido cianhídrico. Este es uno de los venenos más potentes y rápidos que se conocen. Siguiente, por favor. La primera vez que se aisló este compuesto fue de un hueso de albaricoque, pero también se pueden encontrar en las semillas y en los huesos de manzanas, cerezas, melocotones, cerezas, almendras, papayas y nectarinas. También se pueden encontrar en algunas raíces como es la mandioca, y que es importante mencionar ya que produce una de las enfermedades más críticas en África, que es la enfermedad del conso y de la cual estaré hablando en las siguientes diapositivas. Se encuentran en las familias de las fabáceas, de las rosáceas, lináceas y en algunas otras familias. Siguiente, por favor. Están formados por una glicona, la cual es un flavonol y principalmente se encuentran en los pigmentos vegetales. Esta tiene efectos en los vasos, los cuales los protege, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios. También está unido a un azúcar y pues un ácido cianhídrico. Estos compuestos se forman a partir de 6 aminoácidos, o se cree que estos son los principales, los cuales forman estos, y que son la L-valina, la L-isoleucina, la L-leucina, la L-fenilalanina, la L-tirosina y el ciclopentanilglicina. Se conoce que hay alrededor de 25 glucósidos cianogénicos que se forman a partir de estos aminoácidos. Y bueno, ¿cómo se producen? Estos se producen a partir del aminoácido cualquiera... No, la anterior, por favor.
Ok, estos se producen a partir de un aminoácido, como ya se mencionaba, el cual pasa por dos N-hidroxilaciones en presencia de oxígeno diatómico, también de NADPH y de una enzima que es la tirosina hidroxilasa. Pasa por dos de estos procesos que hacen que se forme un nitrógeno y que este nitrógeno, al pasar por una descarboxilación con eliminación de dióxido de carbono, se convierta en una E-aldoxima. Esta E-aldoxima se isomeriza y forma lo que es la Z-aldoxima. Esta Z-aldoxima, al ser deshidratada, deja libre al nitrógeno formando un nitrilo. Posteriormente se da otra reacción en presencia de también oxígeno diatómico, NADPH, y oxima 4-hidroxifenilacetaldehído, oxima monoxigenasa, que es CYP71E1, y lo que produce es una cianohidrina. Posteriormente ocurre una glucosilación y pues se forma el glucósido cianogénico. Siguiente, por favor. Estos son algunos glucósidos cianogénicos y que son los que principalmente se han encontrado, que vienen de la son la amigdalina, linamarin, prulauracina, maniotoxina, turrin, sampunigrin, bicianin, facelunatina y prunacina. Al tratar con glucósidos cianogénicos o conocer de esto es importante para diversas empresas, y debido a que por la liberación del ácido cianhídrico puede ser esto peligroso para los consumidores de diferentes productos. Un ejemplo es la fabricación del mazapán, en el cual se utilizan almendras amargas o los huesos de los melocotones para darle ese aroma característico que tienen, que este aroma viene del benzaldehído y que pues otorga ese olor. Sin embargo, estas almendras y los huesos de melocotones también presentan glucósidos cianogénicos, por lo que se debe de eliminar de alguna forma, y lo que usan es el arrastre con vapor, por lo que anteriormente los mazapanes que eran producidos de manera artesanal solían ser peligrosos por el contenido de ácido cianhídrico que se liberaba cuando eran consumidos. Un cultivo que también es importante conocer, que contiene estos glucósidos cianogénicos, es el sorgo, y que principalmente los ovinos y algunos caprinos llegan a intoxicarse por el consumo de estos. Y siguiente diapositiva, por favor. Estas son las cantidades en miligramos de ácido cianhídrico por cada 100 gramos de alimentos que contiene las almendras amargas, la raíz de mandioca, el sorgo y la judía de Lima. Como ya les mencionaba, las cantidades son bastante altas en las almendras amargas y el sorgo. Y bueno, en los humanos una dosis aproximada de 30 miligramos a 250 miligramos de ácido cianhídrico puede ser mortal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eran 210 miligramos de 30 a 210 miligramos de ácido cianhídrico que pueden ser mortal en una persona adulta. Sin embargo, no por consumir almendras o porque los animales consuman sorgo ya están en peligro, ya que, por ejemplo, en los humanos nos podemos desintoxicar gracias a las enzimas sulfotransferasas, que estas catalizan la unión del azufre al cianuro irreversiblemente, dando en lugar un tiocianato, y que este es menos tóxico y que posteriormente podrá ser excretado.
algunas de las enfermedades que se pueden dar por el consumo constante de alimentos que contengan que contengan glucósidos cianogénicos es la enfermedad de Hanson. Esta se presenta principalmente durante etapas en donde hay guerras o donde hay hambre, que realmente a la población no le importa los alimentos que están consumiendo. Y principalmente se da en países pobres como es África. Esta enfermedad afecta principalmente a los niños y pues afecta el sistema nervioso, pudiendo dejar a los niños incapaces de mover. Bueno, esto sería todo y pues ya como conclusión podemos decir que los metabolismos secundarios, como ya habíamos mencionado, han tenido una gran relevancia en los últimos años debido a los efectos y sus propiedades, y pues que continuamente se ha cambiado la percepción que se tenía de que solo fungían como comunicación o adaptación de las plantas, o que servían como desecho, o que eran parte de desechos del metabolismo primario. Estos se dieron, o se cree recientemente, que son parte del éxito evolutivo de las especies que las contienen. Realmente no se conoce en qué momento o cuándo aparecieron, pero les sirvió bastante a las especies para poder sobrevivir, para poder mantenerse vivas, para que no murieran. Por eso estos procesos ya llevan bastantes años, no son de que un día para otro aparecieron y comenzaron a funcionar y como les funcionaron se quedaron, no, sino que son procesos de miles de años, y pues su estudio realmente es bastante pequeño, apenas se tienen los inicios de lo que podrían ser los nuevos descubrimientos sobre estos, y pues que realmente son importantes en varios campos, como por ejemplo en la medicina. Actualmente se han descubierto los compuestos citóxicos, que son compuestos que inhiben el crecimiento y la reproducción de células cancerígenas. Estos se pueden encontrar en la escoba amarga, el achiote, el melón amargo e inclusive en algunas calabazas, así como también, por ejemplo, en agronomía se han estado desarrollando nuevos herbicidas y plaguicidas a partir de piretrinas, y las cuales no son tóxicas para el ambiente. Por eso es importante que nosotros como agrónomos en la carrera que estamos, conozcamos esto, ya que podría ser útil para tal vez una posible tesis o una investigación que pueda ser beneficiosa para la humanidad. Y esto sería todo. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Ya no hay tiempo para preguntas, son 10:28, pero no importa. Lo retomaremos el próximo viernes y podríamos, el viernes esperamos la presentación del otro grupo. Tengo muchas preguntas para ustedes, pero lo vamos a dejar ahí porque son 10:28. Yo tengo reunión ahorita con un comité de un estudiante a las 10:30, entonces pues ya en 2 minutos no lograríamos nada. Les agradezco su atención, muy bien a los ponentes, ya preguntaremos porque generaron muchas dudas. Muchas gracias por su asistencia, nos vemos el jueves. Que tengan buena semana. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profesora. Adiós, chicos. Adiós.